saludamos. Tomamos un buen té y ya, pero nos faltó las hermanas y los niños también. La parte más bella nos faltaron, pero estamos contentos que pudieron llegar. Quisiera darle una noticia que le entregué a los hermanos, una sorpresa para el día martes, que la semana pasada, después de muchos meses, conversé un rato con Claudia Jara, y ella va a venir el día martes con Martín. Entonces tenemos que orar por ellos, porque vienen con algunos hermanos de los Alerces, y Martín es un poco, como saben, puede ser un poco complicado, entonces quiero decir a todos si podemos acogerlos y animarlos en su visita. Yo no sé dónde está en relación a las cosas del Señor. Yo en un momento pensaba que era realmente creyente y puede ser, yo no soy creyente. Pero el Señor sabe y nosotros tenemos este privilegio de ministrar de esta manera. Entonces, estoy muy contento porque ella tiene muchas ganas de conocer a todos los hermanos y las hermanas que estuvieron con ellos durante la pandemia, especialmente en la escuela dominical. Creo que eso fue algo muy especial. Yo creo que todavía tienen esas manualidades que hicieron. Fue muy importante. Sé que especialmente algunos de los niños se preocupaban de ellos, la manera se preocupaban de ellos. Bueno, eso quería comunicarles. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4, para comenzar. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y después empieza a hablar de la vida antigua y la vida nueva. Entonces nosotros vemos como el apóstol Pablo aquí le escribe a los colosenses y continúa de la parte anterior, y se habla de la vida que tenemos en el Señor Jesucristo. Pero aquí comienza con este versículo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando cumplí por ahí los 19 años de edad, en Vancouver nosotros teníamos un grupo de jóvenes en la asamblea, y todas las asambleas teníamos días feriados, distintos días feriados que cuando no había una conferencia, era un día feriado que nosotros nos juntábamos. Y el 21, por ahí, no el 21 de mayo, pero por ahí, en esas fechas, es el tercer lunes de mayo. Entonces eso cambia esa fecha, pero es el cumpleaños de la reina Victoria. No sé por qué estamos todavía celebrando el cumpleaños de ella, y ella falleció en el año 1902. Pero ella fue una soberana muy respetada, muy amada en el Reino Unido y también en
países como Canadá y Australia y otros países que reconocen la monarquía inglesa. De todas maneras, teníamos un día feriado y cada año nosotros hacíamos una actividad. Y yo cuando joven, yo siempre iba, jugábamos y participábamos y nos juntábamos, y nos juntábamos por todo el día. Y ahí es la primavera, ya casi el verano, y cuando nos tocaban unos días preciosos, era fantástico, estábamos contentos. Y siempre íbamos a la playa, y al lado de la playa había un parque y este lugar. Y uno de esos años, y yo siempre iba, unos hermanos vinieron y me dijeron, ya David, es tiempo que tú tomes una responsabilidad. Súper nervioso, joven, nunca había liderado algo tan grande, nunca lo había organizado. Entonces, ya, voy a hacerlo. Y nos juntamos y había varios jóvenes y después de almorzar cantamos un poco y teníamos una fogata y era un ambiente bien sano, bien alegre. Y era la primera vez que yo iba así compartir de la palabra de Dios de una forma tan como tan no informal pero formal. Y la porción que escogí para esa ocasión es esta. Entonces a mí me gusta esto porque siempre me trae unos recuerdos de unos tiempos de juventud y de un inicio del ministerio. Era algo que está destacado en mi memoria, porque yo enseñaba en la escuela dominical, yo enseñaba en la escuela dominical, yo trabajaba con jóvenes en mi asamblea local, pero esto era a otro nivel de organización, de estar con jóvenes de toda la ciudad de Vancouver. Y éramos en esos tiempos unas entre 18 y 20 asambleas. Me acuerdo pensando qué significa este versículo, porque cuando uno lo lee, cuando uno lo comparte, piensa, bueno, y lo hemos escuchado tantas veces, ¿verdad? Varias veces hemos leído esto, se ha predicado esta palabra, y uno piensa, ¿qué significa? Ahora, la vida es interesante, como estamos hablando acerca de la revelación de Dios. Dios va revelándose en nuestras vidas cuando nosotros maduramos, ¿verdad? En las cosas del Señor. No solamente en edad, pero también en conocimiento de la palabra de Dios. Un versículo que le llamaba la atención a lo mejor cuando era joven, le gustó, le cayó bien, por decirlo así, y ahora lee ese mismo versículo y dice, ay, pero saca más provecho. Porque lo que pasa a nosotros, estamos edificando cada vez que nos leemos la palabra de Dios, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, edificamos sobre lo que ya se ha aprendido. Y eso lo glorioso de ser un creyente es que Dios te da y el conocimiento de las cosas de Dios es abundante. No es poca cosa. No es como uno puede decir, ya, llegué, terminé, no puedo aprender nada más. Eso sería horrible si tendríamos esa actitud. Lo he mencionado varias veces que esa era una de las cosas que apreciaba mucho yo de mi padre, que él siempre seguía aprendiendo. Lo he compartido antes, como días antes de partir a la presencia del Señor. Él estaba sentado en el cuarto, ahí, leyendo su Biblia. Entramos nosotros y tenía esa carita que se sonrió y dijo, ¿sabes qué? Aprendí algo nuevo, que el Señor me ha dado un aprecio nuevo
para esta porción. No me acuerdo cuál era la porción. Era la actitud que me llamó la atención. Que él, en ese momento, de sabiendo que iba a partir a la presencia del Señor, y eso fue muy difícil para él, sabiendo que no iba a volver a Chile. Eso fue lo más difícil para él. Pero sabiendo que iba a partir a la presencia, todavía absorbiendo de lo bueno de Dios. Y esa es una bendición que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto? Bueno, tenemos que entender que cuando Pablo predica, él tenía en mente a aquellas personas que se estaban convirtiendo. Algunos eran judíos, ¿verdad? Pero también había gentiles. Y ellos habían sido influidos por sus religiones y filosofías paganas. Eran paganos. Y Chile es un país que yo creo que años atrás podíamos decir que era un país que realmente era un país religioso por la influencia de la Iglesia Católica. Pero en el día de hoy yo diría que es más pagano, porque el conocimiento de las cosas de Dios, aunque están presentes en la cultura, no, realmente es un país que se lleva al paganismo. Pero he visitado países donde son países paganos. Yo diría que Francia es uno de esos países. Es uno de esos países que realmente es pagano. Yo diría que Canadá, en cierto sentido, tiene un paganismo. Aunque hay iglesias y hay cultura, de eso realmente son países que no han llegado a tener un conocimiento real de las cosas de Dios. Y imagínense cómo es Asia, países donde no hay ningún testimonio en algunos lugares de las cosas de Dios. Países paganos, África, lo que sea. Pero aquí a lo que iba el apóstol Pablo es que era un país, una región pagana. Y él hablaba acerca de la necesidad de una vida que realmente necesitaba ser corregida en el aspecto moral. Y Pablo se dirigía especialmente a los creyentes, porque ellos, aunque a lo mejor se habían convertido, seguían con algunas cosas que le influían. Sabemos que eso pasa hasta en las personas que son realmente rescatadas de las cosas del mundo. Esas influencias, esas maneras de pensar siguen. Acuérdense del pueblo de Israel saliendo, ¿y qué tenían ellos? Ellos trajeron sus ídolos hasta llegaron a la tierra prometida con esas cosas. Raquel, ¿verdad? Raquel también. Ella, una ella se llevó los ídolos que tenía. Y sabemos que esa es la parte a veces más difícil para el ser humano de soltar las cosas que le hacen sentir seguro. Porque eso es el paganismo. Cuando una persona va en una línea de pensamiento, una línea de filosofía, una línea de educación y se ha formado de una manera, es difícil salir de eso. Yo lo he notado en la manera en que mi esposa, junto con otras personas que son de origen albanés, se formaron en un país comunista.
se formaron un país realmente comunista. Y aunque ellos no estaban de acuerdo con la política del país, la influencia todavía está ahí. Y es interesante cuando tenemos ciertas conversaciones acerca de ser creyente y cómo piensan ella con sus amigas que vienen a visitar y amigos también que son albaneses, que se han convertido realmente creyentes y dedicados a las cosas del Señor, pero igual tienen una cierta mentalidad. Cada uno de nosotros tenemos eso. Entonces, cuando Pablo habla a esta gente, dice, y cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Y qué significa eso? Bueno, el énfasis aquí está en cuanto al hecho que nosotros tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo. Cuando nos convertimos, hemos muerto con Cristo. El versículo 3 dice, porque habéis muerto. Yo creo que para nosotros, el ser humano, es un poco difícil decir, yo moriré a esta cosa. Yo no voy a seguir adelante con esto. Tengo que cortarlo. Tengo que tener disciplina. Había un predicador una vez que había escrito un libro y eso es lo que dijo. Uno tiene que ser, y no sé cómo traducir la palabra del inglés, pero uno tiene que ser como hasta violento, de cierta manera, con el pecado de su vida. Cortarlo de una manera que realmente es severa. Y yo creo que cuando el apóstol Pablo dice esto, y yo como un joven de 19 años de edad, predicando esta palabra, ahí en ese parque, al lado del mar, en un día precioso, un día que inició mi amor y mi deseo de servir al Señor, porque eso fue, y vi que esto es algo que me gusta. Me gusta estar con los creyentes y desarrollando una porción de la palabra de Dios. Y cuando leí esto, ¿qué significaba para mí como un joven de 19 años de edad? Significaba algo totalmente distinto al día de hoy. Para mí. Ahora, también hay cosas muy similares, pero me entiende, a la edad, la experiencia, todo lo que uno pasa entre los 19 años de edad, y voy a cumplir 60 en septiembre, eso, toda esa experiencia, todas esas cosas que han pasado, me han formado hasta el día de hoy. ¿Y qué significa buscar primero o buscar las cosas de arriba? En esos tiempos era más, sería más dedicado a realmente buscar el rostro de Dios como joven, servir, no perseguir las cosas mundanas. Ahora es más ser más devoto a las cosas del Señor. Intentar lo más que se puede ser más humilde, más sometido a la voluntad del Señor y aprender más de Él. ¿Qué significa para cada uno? ¿Qué significa para ti? Puede ser algo distinto, pero todo es el principio de poner en prioridad las cosas de Dios. Ahora, Cristo
no solo murió por nosotros, fue nuestro sustituto, sino que nosotros morimos con Él. Eso es lo que significa. Uno tiene que identificarse con el Señor. Él murió por el pecado, Él sufrió el castigo que correspondía a nosotros y murió al pecado quebrantando su poder. Eso es lo que vemos aquí. Y nosotros estamos en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros hemos muerto con Cristo. Y yo me hago la pregunta, queridos hermanos, ¿realmente he muerto con Cristo? Yo me hago la pregunta. Y puedo decir, en esos tiempos de 19 años de edad, uno piensa así, que yo estoy dedicado a las cosas del Señor. Es interesante cuando uno crece y madura en las cosas del Señor, ver más y más que realmente nuestros corazones nos engañan. Y yo me hago esa pregunta, lo que dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Vamos a ver más adelante acerca de eso. Pero el versículo 4, entonces el primer punto que se saca del versículo 3, hemos muerto con Cristo. La segunda cosa que podemos sacar de esta porción es que nosotros vivimos en Cristo. El versículo 4, el primero, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero la primera parte dice, cuando Cristo, vuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida. Lo que me gusta y yo sé que el hermano Pablo podría así explicarlo mucho mejor que yo, pero creo que la frase aquí habla de algo que es presente. No es algo que es pasado, no es que algo que espero, es algo que existe. Nosotros vivimos en Cristo. ¿Qué es vivir en Cristo? Vivir en Cristo es tener esa libertad, tener esa potestad de ser libres en las cosas de Dios. Cristo es nuestra vida. Y yo me hago esa pregunta. Si ese joven que yo era de 19 años de edad hubiera pensado, ¿qué significa eso? Que Cristo es mi vida. No, si yo tenía otras cosas en mente. Tenía 19 años de edad, era soltero. Estaba estudiando, estaba haciendo mis cosas. Y aunque era creyente, iba a la asamblea, enseñaba en la escuela dominical, había cosas que me faltaban. Y no entendía yo totalmente qué era vivir en Cristo. Existir en esa bendición que es vivir y existir presente en las cosas de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí hay un ejemplo. Una de las cosas que ahora puedo dar como consejo es esto. Con tus hijos es importante ser presente. ¿Qué significa eso? Porque hay padres que a lo mejor viven en la casa, pero no están presentes. Me acuerdo cuando mi hijo mayor jugó su partido final de básquetbol para el colegio y había tenido una buena carrera. Era muy bueno. Y terminó y no llegaron a ser los campeones
fueron eliminados en el campeonato. Y me acuerdo, y se subió al auto, estaba mi otro hijo, y se subió al lado mío y dijo, papá, quiero darte las gracias por todos esos años que tú me has acompañado a todos mis partidos. Pero ya se acabó mi carrera de básquetbol. Yo no quiero más con básquetbol. Pero lo que me impactó es que él reconoció que estaba presente. Cuando nosotros vivimos en Cristo, tenemos que estar presentes. Eso significa que no solamente cuando nos juntamos para estar, pero en nuestra vida devocional, en nuestra vida el día martes, el día jueves, el día sábado, ese momento en que estamos haciendo alguna pega por ahí, presentes, y cuando vivimos en Cristo es algo que es parte, nos ambientamos a vivir en la presencia del Señor. Yo creo que para muchos creyentes esa es la parte que les falta. Yo sé que a un joven que era yo a los 19 años de edad, y perdón por la referencia personal, pero ese joven no vivía en Cristo en la manera en que lo entiendo en el día de hoy. No te mi palabra, lo que entiendo en el día de hoy, porque todavía me falta mucho. Pero quiero animarles, hermanos, vivamos en el presente, en la presencia del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, esto es parte, pero también a mí me gusta, a mí me gusta el chat de los hermanos del Valle de Aconcagua, me gusta, porque siempre hay algo que se está compartiendo. A veces pasan días y la Valesca se preocupa, entonces nos pone unos versículos. Ya, hermano, no se olviden, ¿verdad? Entonces, eso es bueno, que nos animamos el uno al otro. ¿Por qué? Porque necesitamos el uno al otro. Tenemos que vivir con eso. La vida eterna es tener eso presente de que estamos en Cristo y estaremos con Él por toda la eternidad. Y esa es la cosa que digo a jóvenes, digo, ya, mira, tú a veces estás poniendo a tu vida de creyente en un compartimentalizando la vida cristiana, ¿verdad? Llego al local y me pongo santo. Si nosotros vamos a estar con Cristo eternamente, empecemos ahora. Comencemos eso en este momento. Vivir en la presencia del Señor. La otra cosa que podemos leer aquí, y el versículo 1, aquí ve que no vamos así, 1, 2, 3, 4, empezamos con el versículo 3, el versículo 4, ahora el versículo 1. Hemos resucitado con el Señor Jesucristo. Versículo 1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hemos resucitado con Cristo. Es posible, aquí hay una pregunta, ¿es posible estar vivo y aún permanecer en la sepultura? Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos refugiados judíos se escondieron en un cementerio y un bebé nació en una tumba. Interesante, ¿eh? No obstante, cuando Jesús nos dio su vida, nos sacó de la tumba.
¿Ve la ilustración? Interesante eso. Imagínense, una guaguita naciendo en una tumba. Es increíble lo que Dios nos da. El Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios y nosotros en Cristo, resucitados con Él, estamos con Él ahí, por decirlo así. La eternidad es algo que nos da a través de la salvación que hemos obtenido por la sangre derramada en la cruz del Calvario. También el versículo 3 y la segunda parte, habíamos hablado de la muerte. Vuestra vida está escondida con Cristo en Jesús. Hemos muerto, vivimos con Cristo, somos resucitados con el Cristo, así vivimos, y estamos escondidos con Cristo. ¿Qué significa eso? Es que no pertenecemos al mundo. Estar escondidos con Cristo es no ser parte del mundo de su afán. Ahora, es fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil decirlo. Pero es un poco más difícil vivirlo. Y eso porque necesitamos el uno al otro, queridos hermanos. Porque nosotros estamos viviendo en unos tiempos que son difíciles. Yo creo que predicadores de este púlpito lo han dicho por años. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Siempre es difícil. Siempre. Los que vivieron en la Segunda Guerra Mundial estaban convencidos que Hitler era el anticristo. Las cosas no han cambiado. Nosotros vemos otras personas que pensamos, pueden ser esto, pueden ser el otro. No se sabe. Porque lo que aprendimos esta mañana, hay ciertas cosas que son secretas de Dios, que no nos ha revelado eso. Sabemos, Él nos dice, esto viene, y nosotros creemos y estamos pendientes de esas promesas, y nos aferramos a esas promesas, pero por fe la vivimos. Ahora, estamos escondidos con el Señor Jesucristo. Lo que nosotros disfrutamos viene solamente del Señor. La bendición que nosotros tenemos es de Él. Y cuando en lo que el mundo dice, o se refiere a la vida cristiana, es una vida escondida, es que el mundo no conoce a Cristo. Y entonces en nuestro ambiente, en donde vivimos nosotros, no es esta tierra, por decirlo así. Somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos de otra cosa. El ser humano tiene una curiosidad muy grande en cuanto al extraterrestre, ¿no? Hace poco en los Estados Unidos fueron delante de un consejo, no sé, un concilio, a hablar de los extraterrestres. Y hay gente que dice, ¡ay! Y tienen sus razones, y había un caballero que dijo, yo lo he visto con mis propios ojos. ¿Quién sabe? No sé. Pero a lo que me refiero es que nosotros somos de otro mundo, por decirlo así, porque somos ciudadanos del cielo, somos parte de la ciudadanía de ese lugar a donde vamos nosotros. Entonces, cuando nosotros reconocemos de una forma muy profunda que somos muertos con Cristo, vivimos en Cristo,
hemos sido resucitados en Cristo. Ahora estamos escondidos con Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, una persona que se esconde, y los niños juegan a la escondida, ¿verdad? Y siempre tienen el miedo que lo van a pillar. Bueno, cuando nosotros estamos escondidos con Cristo, no es como a la escondida que juegan los niños. Estamos protegidos. Y Dios tiene sus maneras de informarnos cómo eso es, cubiertos con las alas del águila. Somos escondidos con Él en esa, por decirlo, en esa cueva, en ese lugar donde Él nos protege de todo lo malo que puede ocurrir. Pero nosotros pensamos muchas veces eso, estamos protegidos de alguien que nos puede matar, alguien que nos puede tomar la vida. Eso no se refiere a eso. Cuando uno está escondido con Cristo, nosotros estamos en su presencia, estamos totalmente involucrados en nuestra relación con Él y que nosotros vamos a siempre estar con Él en su presencia. Eso es ser escondido, protegido, completamente perteneciendo a Él. Y la segunda parte, bueno, para concluir ese pensamiento, el ser escondido con Cristo, es que nuestras motivaciones, nuestras fortalezas, por decirlo así, provienen del cielo, no vienen de la tierra. Si uno busca, y sabemos, eso es el mundo, ¿verdad? Busca la paz. ¿Por qué tenemos las Naciones Unidas? Porque están buscando la paz. No sabemos si en realidad están buscando la paz, pero eso es lo que dicen. Los políticos, hay mucha gente que desea la paz, pero la paz se encuentra en Cristo Jesús. Y para concluir, la segunda parte del versículo 4, que dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Somos glorificados en Cristo. Cristo en este momento está sentado a la diestra del Padre, pero volverá para llevarnos al cielo, a ese hogar celestial. Nosotros entraremos a la gloria eterna con el Señor Jesucristo. Algo que nosotros podemos anticipar, anhelamos eso. Los dolores de este mundo, los sufrimientos son horribles, ¿verdad? Tengo una prima, mi prima se llama Margarita, una de las hijas, la hermana de mi papá, la hija de él, de ella, mejor dicho. Margarita, una persona que es muy alegre, muy chistosa, hace reír, creyente, pero ella ha sufrido. Ha sufrido. Yo tengo mucha compasión para ella. Lo que le pasó es que, primeramente, cuando ella tiene 3 hijos, el tercer hijo, el más chico, a los 6 o 7 años de edad, se tuvo un diagnóstico de cáncer. Y por 6, 7 años peleó para mantenerlo vivo. Y a los 16 años de edad, él falleció. Mientras esa batalla ocurría, mi otra prima, su hermana, a los 43 años de edad, de un día para otro, tenía un dolor de cabeza y falleció de una ¿cómo se llama? Del cerebro. ¿Ah? Sí, algo así.
Y eso era horrible. Más adelante, en una de mis visitas aquí a Chile, estaba aquí y desafortunadamente no podía ir. Mi tía falleció de un día para otro. Y hace poco, su hermano, mi otro primo, a los 62 años de edad, él tenía una batalla con el alcohol y perdió la batalla. Falleció. En todo esto, el esposo, desde unos 30 y tantos años de edad, está diagnosticado con Parkinson. Pero se ve, ya no podía trabajar. Todas estas cosas, sufriendo todo esto. Hace poco la llamé por teléfono, dije, Margarita, ¿cómo estás? Me dijo, oh, la vi. Ahora ella le había contado a mi hermana, pero pensaba que mi hermana le iba a contar a mí, ¿no? Nosotros no somos así. Ella le contó que tenía que echar al esposo, con todo su parte, por unas razones que no voy a divulgar en este momento. Hermano, yo me quedo asombrado. El sufrimiento. Ahora él está en un hogar y yo creo que está mejor. Estoy utilizando. Pero igual, ella tiene sus 63 años de edad. Joven. Y ha pasado todo este sufrimiento de su vida. Ya no tiene esa chispa. Ya no tiene, y tiene sus batallas de depresión, de todo lo que ha pasado. Yo creo que la única esperanza que ella tiene es, llévame, Señor, volverás. Yo no tengo los mismos sufrimientos, no he pasado esa experiencia. No puedo identificarme al 100% con ella. Pero entiendo lo que es ese anhelo en mi vida y me imagino cómo debe ser en la vida de ella. Cada uno de nosotros tenemos eso, anhelamos la venida del Señor. Deseamos que venga pronto. Y para los niños que están, si me prestan atención por unos momentos, les quiero decir, niños, que nosotros, y yo creo que muchos de ustedes han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, pero que estén seguros en eso. Seguros que conocen a Cristo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó de entre los muertos y vive. Y un día volverá. O si no, nosotros estaremos con Él si pasamos de este mundo. Pero esa es la esperanza del creyente. Y quiero animarles, chicos, a vivir para el Señor, a amarlo con todo tu corazón. Nosotros, los adultos, no somos perfectos. Fallamos bastante. A veces nos enojamos, a veces somos mañosos, impacientes. Todas esas cosas que tú has visto en el hogar. Pero Dios es amor y te ama. Y Él desea que tú también seas parte de lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Nosotros seremos glorificados en Cristo. En Cristo. Vivimos en Cristo. Hemos sido resucitados con Cristo. Estamos escondidos con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Sabemos cómo eran aquellos israelitas cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida. No quisieron entrar. Ellos eran incrédulos.
y tuvieron que vagar en el desierto por 40 años. Espero que nosotros no seamos como los israelitas, vagando, pero viviendo en la bendición y la relación que Dios nos da. Hace poco, entre el tiempo que estuve acá en mayo, cuando volví de Chile, fui llamado por una hermana que me dijo, mi papá falleció. Un hombre de 101 años de edad. Era un hombre, siempre, era un hombre que se destacaba porque se parecía a una estrella del cine, ¿no? de los años 40. Era muy encachado. Pero formaba una familia de creyentes. Pero él era un hombre y me pidieron que tomara el funeral. Ahí conocí, y lo conocí antes, pero no lo conocía muy bien, a su yerno, que ya es un hombre que está débil y no anda muy bien. Él, él me invitó a almorzar y yo estaba hablando así normalmente, citando versículos, conversando así normal. Al final él me dijo, y es un hombre ya a sus 70 y tantos años de edad, me dice, he vagado por años, he estado vagando. Siempre iba a alguna iglesia, a alguna cosa del Señor, pero él se dedicó a ganar plata, a ser exitoso en todo eso. Pero en el proceso, sus hijos, especialmente su hijo mayor, no tiene nada que ver con las cosas del Señor. Me dice, yo estuve tan apartado de Dios. No en una forma moral, no en una forma espiritual, no en una así. Él iba, pero no estaba viviendo en esta bendición de estos 4 versículos. Esa es la parte que me llamó la atención. Me dijo, yo he perdido el tiempo. Que no, ninguno de nosotros diga eso. Con ustedes yo los veo dedicados a las cosas del Señor. Y eso aprecio siempre mis visitas aquí con ustedes. Lo vemos y se ve. Y es algo que tiene valor. Y es el deseo de mi corazón también. Que vivamos en la bendición y la vida resucitada con Cristo. Busquemos las cosas de arriba. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu bendición en cada momento y que podemos cada reunión sacar algo de provecho de tu palabra. Pensamos en mi prima, Margarita. Te oramos por ella. Ayúdale, Señor. En sus peleas de tristeza, de depresión, que se afirmen, que se aferren a tu presencia. Por este hombre también, Señor, que vea que todo no está perdido, que él se puede totalmente dedicar a las cosas tuyas. Gracias, Señor, que nosotros podemos confiar en ti. Y tú eres el único que realmente puede salvar, que puede ponernos en esa posición de bendición, porque tú nos escondes, tú nos cuidas y tú
nos has dado promesas de vida eterna. Y tenemos eso. Ayúdanos a vivir y existir en tu presencia a través del poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a animar el uno al otro y bendecir a todos aquellos que cruzan nuestros caminos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.